Buenas tardes, profe. Buenas ¿Alguna pregunta que tengan? No. ¿No hay preguntas? Bueno, vamos a continuar en lo que nos quedamos. Hicimos algunos ejemplos de derivadas parciales de segundo orden, Sí, profe. ¿sí? Bueno. Vamos a ver el teorema que nos indica la igualdad de parciales mixtas. Bueno, este nos indica sea z una función que depende de la variable x y y. Si las derivadas parciales, la derivada parcial de z con respecto de x, la derivada parcial de z con respecto de y la segunda derivada parcial de z con respecto de x y la segunda derivada parcial de z con respecto de y x son continuas en alguna región abierta del plano XY, entonces la segunda derivada parcial de z con respecto de x y con respecto de y va a ser igual a la segunda derivada parcial de z con respecto de y con respecto de x en cada punto de la región R. Ejemplos: calcular la segunda derivada parcial de z con respecto de x, la segunda derivada parcial de z con respecto de y, la segunda derivada parcial de z con respecto de x y con respecto de y, la segunda derivada parcial de z con respecto de y con respecto de x, donde z es igual a x cuadrada por el seno de y. Solución. Bueno, vamos a calcular la segunda derivada parcial de z respecto de x. Vamos a calcular. Por lo tanto, primero vamos a calcular la derivada parcial de z con respecto de x. Esto va a ser igual a la derivada parcial con respecto de x de z, donde z es igual a x cuadrada por el seno de y. Esto que está aquí, aquí lo tenemos. Aquí está. Bueno, vamos a derivar con respecto a la variable x. Entonces, el seno de y lo consideramos constante o variable. Constante. Constante, ¿verdad? Entonces lo sacamos de la derivada parcial. Lo sacamos. Acá está. Ya salió. Entonces nos queda nada más la derivada parcial con respecto de x cuadrada. La derivada de x cuadrada, ¿quién es? 2x. Entonces, hay que multiplicar por seno de y para de esta manera obtener la derivada parcial de z con respecto de x. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, jóvenes? No, profe. ¿No? Bueno. Ahora vamos a calcular la segunda derivada parcial de z con respecto de x.
Vamos a hacerlo. ¿Sí? Entonces, la segunda derivada parcial de z con respecto de x va a ser igual a la derivada parcial con respecto de x, de la derivada parcial de z con respecto de x. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? ¿No? Bueno, esto nos queda la derivada parcial con respecto de x, de la derivada parcial de z con respecto de x, que nos dio 2x por seno de y. Entonces 2x por el seno de y. Entonces vamos a derivar con respecto a la variable x. Entonces el seno de y, como lo hicimos hace rato, se considera constante y lo sacamos de la derivada parcial. ¿Qué es lo que nos queda nada más? La derivada parcial con respecto de x de 2x. La derivada parcial con respecto de x de 2x es 2. Este que está aquí. Entonces nada más hay que multiplicarlo por el seno de y. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? No, profe. Bueno. Ahora la segunda derivada parcial de z con respecto de x y con respecto de y. Esto va a ser igual a la derivada parcial con respecto de x. La derivada parcial con respecto de x. Acá está. ¿De quién? De la derivada parcial de z con respecto de y. Aquí lo tenemos. Esto nos da la derivada parcial con respecto de x. Acá está. De la derivada parcial de z con respecto de y. La derivada parcial de z con respecto de y. ¿Cuánto nos da? Es la derivada parcial con respecto de y de z, donde z es x cuadrada por el seno de y. Ahí está. Ahora vamos a derivar con respecto a la variable y. Entonces la x cuadrada, ¿cómo la consideramos? ¿Constante o variable? Constante. Constante, ¿verdad? Esto lo sacamos de la derivada parcial. Entonces nos da x cuadrada por la derivada parcial con respecto de y del seno de y. Y esto nos da x cuadrada por la derivada parcial con respecto de y del seno de y. ¿Quién es la derivada del seno? Coseno. El coseno, ¿verdad? Entonces el coseno de y. Ahí está. Esto que tenemos aquí, aquí lo tenemos también, ¿verdad? Ahí está. ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿No? No, profe. No, ninguna. Nos da la derivada parcial con respecto de x. La derivada parcial con respecto de x, de la derivada parcial de z con respecto de y, que nos dio x cuadrada por coseno de y. Acá está. Entonces el coseno de y lo vamos a considerar constante porque vamos a derivar con respecto a la variable x. Entonces el coseno de y lo sacamos de la derivada parcial. Entonces nada más nos queda la derivada de x cuadrada. La derivada de x cuadrada es 2x. Y hay que multiplicarlo por el coseno de y. Ahí está. ¿Sí? Bueno. Ahora vamos a calcular la segunda derivada parcial de z con respecto de y. Esto nos va a dar la derivada parcial con respecto de y. De la derivada parcial de z con respecto de y. Esto nos da la derivada parcial con respecto de y. De la derivada parcial de z con respecto de y. Que nos dio x cuadrada por coseno de y. Acá está. Entonces, como vamos a derivar con respecto de y, la x cuadrada la consideramos constante. La sacamos de la derivada parcial.
Entonces nos queda x cuadrada. Ahí está. Por la derivada parcial con respecto de y del coseno de y. ¿Quién es la derivada del coseno de y? ¿No? Menos el seno. ¿Menos quién? Menos seno de y. Menos seno de y, ¿verdad? Menos seno de y. Y ahí está. Por lo tanto, la derivada parcial, la segunda derivada parcial de z con respecto de y, nos da menos x cuadrada por el seno de y. ¿Sí? Bueno. Finalmente, calculamos la segunda derivada parcial de z con respecto de y con respecto de x. Esto nos da la derivada parcial con respecto de y. Acá lo tenemos, la derivada parcial con respecto de y. ¿De quién? De la derivada parcial de z con respecto de x. Ahí está. Y esto nos va a dar la derivada parcial con respecto de y. ¿Qué es esto? Pues la derivada parcial de z con respecto de x, que nos dio 2x por el seno de y. Ahí está, 2x por el seno de y. Entonces, ¿cómo vamos a derivar? Con respecto a la variable y, la 2x lo consideramos constante y lo sacamos de la derivada parcial. Entonces nos queda 2x. Aquí lo tenemos. ¿Por quién? Pues la derivada del seno de y. La derivada del seno es el coseno de y. Ahí está. Por lo tanto, la segunda derivada parcial de z con respecto de y con respecto de x nos dio 2x por el coseno de y. Y la segunda derivada parcial de z con respecto de x y con respecto de y también nos dio 2x coseno de y. Y se reafirma lo que nos dice el teorema de arriba, que la segunda derivada parcial de z con respecto de x y con respecto de y va a ser igual a la segunda derivada parcial de z con respecto de y con respecto de x. No importa cómo derivemos o quién derivamos primero, las derivadas parciales mixtas siempre van a ser iguales. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, jóvenes? No, profe. ¿No? Bueno, ¿quieren que hagamos otro ejemplo? Sí. ¿Sí? Bueno. Vamos a agarrar una función que dependa de una, que dependa de 2, 3 o 4 variables. ¿De cuántas variables quieren que dependa? Vamos a agarrar una función que dependa de cuántas variables. ¿De cuántas variables quieren que dependa, jóvenes? La función. De 3. ¿Se ¿De puede? 3? Vamos a ponerle x, y y z. Sí, ahí está. Y a la función que depende de x, y y z, vamos a llamarle w. Vamos a llamarle w. ¿Cuántas variables tenemos aquí, jóvenes? 4. 4. ¿Cuántas variables independientes? 3. 3, que son x, y y z. ¿Y cuántas variables dependientes? 1. Una que es w. ¿De acuerdo, jóvenes? Bueno, vamos a agarrar. Vamos a escribir que f de x, y como z, vamos a escribir la que sea. X por y cuadrada por e a la 2z. ¿Qué les parece eso? ¿Sí? Ok, sí. Podríamos dar otra, ¿eh? Pero vamos a poner esa que está allí. ¿Sí? Vamos a calcular la derivada parcial de w con respecto a la variable x.
¿Cuánto nos da, jóvenes? Y cuadrada ¿Sí? y Euler a la 2Z. A la 2Z. ¿Todos de acuerdo? Sí. 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 Si alguien tiene alguna duda, lo hacemos con más tranquilidad. ¿De acuerdo? ¿Alguien tiene problemas? ¿No? No. Ahorita acabo de admitir uno de sus compañeros, pero creo que sí lo admití, porque ya no aparece aquí la señal. Bueno, si alguien quiere entrar, me dice, jóvenes, sí, bueno, ahí está. Ahora vamos a calcular la derivada parcial de W con respecto de Y. ¿Cuánto nos da esto, jóvenes? 2XY 2x y Euler a la 2Z. a la 2z, ¿verdad? ¿Todos de acuerdo? ¿Sí? Sí, Porque hay que derivar y cuadrada, ¿verdad? Que sería 2y. 2y por x por y a la 2z. Ahí está. Ahí está. Ahora finalmente la derivada parcial de w con respecto de z. ¿Cuánto nos da? ¿Nos daría cuánto? X, ¿verdad? ¿Por quién? y cuadrada. Sería- Y cuadrada. ¿Por qué? Por la derivada de e a la 2z, ¿verdad? ¿Quién es la derivada de la exponencial? 2. La Dos. exponencial, ¿no? Con el mismo exponente, ¿sí o no? Sí. ¿Por quién? Por la derivada del exponente, ¿verdad? ¿Cuánto nos da la derivada del exponente? 2. 2. 2. Entonces aquí es un 2. Ahí está. ¿Alguna pregunta, jóvenes? No. No, ¿No? ninguna. No, profe. Ahora vamos a calcular la segunda derivada parcial de W con respecto de X y con respecto de Y. Esto nos da igual a la derivada parcial con respecto de X. ¿De quién? De la derivada parcial de W con respecto de Y. ¿Hasta aquí alguna pregunta, jóvenes? No, ninguna. ¿No? No, profe. Bueno, esto nos da la derivada parcial con respecto de X de la derivada parcial de W con respecto de Y, que ya lo calculamos, que nos dio 2X por Y por E a la 2Z. La derivada parcial con respecto de X de 2X por Y por E a la 2Z, ¿cuánto nos da, jóvenes? 2y 2y e a la 2Y, 2z. ¿verdad? 2Y por E a la Por e a la 2z. 2Z. Ahí está. ¿Todos de acuerdo? Sí. Sí. ¿Sí? Bueno. Ahora vamos a calcular la segunda derivada parcial de W con respecto de y con respecto de X. ¿Cuánto nos da esto? Esto nos va a dar la derivada parcial con respecto de Y, de la derivada parcial de W con respecto de X. La derivada parcial de W con respecto de X nos dio esto, ¿verdad? Sí. Ahora esto lo derivamos con respecto de Y. ¿Cuánto nos da la derivada parcial de esto con respecto de Y?
2y Euler a la 2z. 2y por la función exponencial a la 2z. ¿Sí vieron todos cómo se obtuvo este resultado? Sí, profe. ¿Sí? Sí. Este resultado que está aquí, ¿cómo es con este? Con este otro. Iguales. Igual. Igual, ¿verdad? Por lo tanto, se cumple el teorema de las segundas derivadas parciales mixtas. ¿Sí? El que nos indica el teorema anterior. Ahora vamos a calcular la segunda derivada parcial de W con respecto de X y con respecto de Z. ¿Cuánto nos da? Esto nos va a dar la derivada parcial con respecto de X, de la derivada parcial de W con respecto de Z, pero la derivada parcial de W con respecto de Z nos dio ¿cuánto? 2X, Y cuadrada por E a la 2Z. Si esto lo derivamos con respecto de X, ¿cuánto nos da? Nos da 2 por Y cuadrada por E a la 2Z. ¿De acuerdo? Sí, profe. ¿Sí? Si alguien tiene alguna duda, me dice. Ahora vamos a calcular la segunda derivada parcial de W. Pero primero vamos a derivar con respecto de Y, que ya con respecto de Z, y después con respecto de X. O sea, vamos a calcular la derivada parcial con respecto de Z, de la derivada parcial de W con respecto de X. Entonces, la derivada parcial de W con respecto de X nos dio esto. Entonces, esto lo derivamos con respecto a Z. ¿Cuánto nos da la derivada de esto con respecto de Z? Nos da Y 2. cuadrada, ¿verdad? ¿Por quién? Por E a la 2Z. ¿Por la derivada de quién? Del exponente que es 2. Ahí está. ¿Alguna pregunta, jóvenes? No, profe. ¿No? Este resultado, ¿cómo es con respecto a este? Igual. Igual, ¿verdad? Se cumple el teorema de las segundas derivadas parciales que tenemos en la parte de arriba. ¿Sí? En la parte de arriba. Bueno, por último, vamos a calcular la segunda derivada parcial de W con respecto de Y y con respecto de Z. ¿Cuánto nos da esto? Esto nos da la derivada parcial con respecto de Y, de la derivada parcial de W con respecto de Z, que nos dio esto. Entonces vamos a derivarlo con respecto a Y. ¿Cuánto nos da la derivada de esto con respecto de Y? 4 ¿4 por quién? por X, X, Y cuadrada, Euler a la 2z. la exponencial a la 2Z. ¿Todos de acuerdo, jóvenes? ¿Por qué 4, profe? Porque vamos a derivar. Primero derivamos la derivada parcial de W con respecto de Z. La derivada parcial W con respecto de Z es esto, ¿de acuerdo? Sí. ¿Sí? Ahora vamos a derivar con respecto de Y. Vamos a derivar este resultado con respecto de Y. 2 es una constante. X la consideramos como constante y a la 2Z como constante. Entonces nada más nos da la derivada de Y cuadrada. ¿Quién es la derivada de Y cuadrada? 2. 2. 2Y. Por este 2 nos da 4Y.
¿Y por qué puso y cuadrada, profe? Ah, porque pues me fui con la finta. Gracias por esa observación. Aquí no va, ¿verdad? ¿Sí? Gracias por la observación, joven. ¿Sí? Gracias. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? No, profe, ya me quedó claro. Gracias. ¿Sí? Bueno, ahora, si nosotros queremos calcular la derivada, la segunda derivada parcial de W, pero primero con respecto de Z y después con respecto de Y. ¿Cuánto nos va a dar esto? 4XY por Euler a las 2Z. Ándale, les va a dar esto. Esto es lo que nos va a dar. Es lo que nos dice el teorema de arriba. ¿De acuerdo, jóvenes? Sí, profe. ¿Sí? Bueno. Voy a borrar esto. ¿Alguien lo va a copiar? Sí. ¿Alguien de ustedes toma clase con el celular? ¿No? Entonces todos tienen laptop, ¿verdad? ¿O computadora? Bueno. Vamos a meternos a la otra clase de Zoom, compañía. Jóvenes, porque esta ya casi se acabó y nos va a interrumpir. Cerramos esta clase de Zoom y nos metemos a la otra. ¿De acuerdo? ¿A continuar? Entonces ya vimos el teorema de la igualdad de parciales mixtas. Ahora vamos a entrar con un concepto de la derivada total o la diferencial. Para esto vamos a indicar lo siguiente. Sea Z una función que depende de la variable X y Y, para la cual las primeras derivadas parciales, la derivada parcial de Z con respecto de X y la derivada parcial de Z con respecto de Y, existen. Entonces la diferencial de Z es la diferencial de Z, como Z es igual a f de XY, entonces va a ser igual a la diferencial de f de XY, y esto va a ser igual a la derivada parcial de Z o de la función f con respecto de X, multiplicado por diferencial de X, más la derivada parcial de f con respecto de Y por diferencial de Y. También a la diferencial de Z se denomina la diferencial total de Z. ¿Sí? Bueno, vamos a hacer un ejemplo de esto. Y es el siguiente. Calcular la diferencial de Z evaluada en el punto 2 como a pi medios, donde Z va a ser igual a X cuadrada por seno de Y. Solución. La derivada parcial de Z con respecto de X es, ¿cuánto nos da la derivada parcial con respecto de X?
de x cuadrada por seno de y. 2x. 2x por el seno de y. ¿Todos de acuerdo? Sí. Acá está, ¿verdad? Ahí está. Y la derivada parcial con respecto de y, de x cuadrada por seno de y, ¿cuánto nos da? Nos da x cuadrada por el coseno de y, ¿verdad? Ahí está. Entonces la derivada parcial de z con respecto de y es x cuadrada por el coseno de y. Ahí está. Entonces la derivada, la diferencial de z, la diferencial de z va a ser igual a ¿cuánto? Según otra definición es la parcial de f con respecto de x. Ahí está. Más la derivada parcial de f con respecto de y. Ahí está. Y esto es igual a 2x por seno de y. Que esto que está aquí, la derivada parcial de f con respecto de x, que es 2x por seno de y. Por dx más la derivada parcial con respecto de y de x cuadrada por seno de y. ¿Qué nos dio? X cuadrada por coseno de y. Ahí está. Por la diferencial de y. Ahí está. ¿Sí? Entonces la diferencial de z va a ser igual a 2x seno de y de x más x cuadrada coseno de y. Ahora, z, la diferencial de z la evaluamos en el punto 2 como pi medios. Calculamos la diferencial de z cuando x vale 2 y y vale pi medios. Por lo tanto, en la diferencial de z, donde esté x lo sustituimos por 2 y donde esté y lo sustituimos por pi medios. Entonces, la diferencial de z es 2. Acá está 2 por x, pero x hay que sustituirla por 2. Aquí está. ¿Por quién? Por el seno de y, pero y vale pi medios, lo sustituimos, pi medios, por dx, más x al cuadrado, pero x vale 2 al cuadrado, por el coseno de y, pero y vale pi medios, entonces sustituimos pi medios de y. El seno de pi medios, ¿cuántos, jóvenes? ¿Cuánto nos da el seno de pi medios? El seno de 90 grados, ¿cuánto es? 1. 1, ¿verdad? ¿Y el coseno de 90 grados? 0. 0. Entonces el resultado es 2 por 2, 4 por 1 dx. Ahí está. 4 por dx. Más 4 por 0 por dy, 0. Por lo tanto, la diferencial de z evaluada en el punto 2 como a pi medios es 4 por diferencial de x. ¿Sí? Ahí está. ¿Alguna pregunta? No, profe. ¿No? No, ninguna. Bueno. Aquí tenemos el teorema de la regla de la cadena. Esto no lo voy a dar, a menos de que lo considere necesario. Si lo más adelante lo voy a ver, les indico. Pero parece que no lo voy a ver o no voy a utilizar el teorema de la regla de la cadena. Si lo utilizo, se lo explico allí y regresamos al documento. Bueno. ¿Alguna pregunta, jóvenes? No, No, profe. No, ninguna. No. Bueno, el siguiente tema que vamos a ver es el siguiente. ¿Cómo se llamó este tema, el que ahorita vimos, profe? Es el teorema de las igualdad de las derivadas parciales mixtas y después vimos la diferencial total.
Ok, profe. Está bien. El siguiente tema que vamos a ver es la derivada direccional. Esto que está aquí. ¿Lo vemos ahorita o lo vemos mañana, jóvenes? Mañana no. Mejor ¿Mañana? mañana. Sí. Mañana, Bueno, entonces ahorita les mando el archivo, ¿de acuerdo? Sí, profe. ¿Sí? profe. Ahorita se los mando para que lo lean un poquito y vean de qué se trata ya mañana. Ya tienen preguntas o X cosa, ya avanzamos con un poco más de confianza. Bueno, Sí. mañana vamos Sí, a ver la gracias. derivada direccional, ¿sí? Entonces, en unos 2 minutos o 3 les mando el archivo, ¿sí? Entonces, jóvenes, nos vemos mañana. Vale, profe. Sale, profe. Hasta mañana. ¿Sí